Hoy vamos a hablar del modelo de referencia OSI. El modelo de referencia OSI es un modelo teórico y sentó las bases de las redes modernas. Este modelo nace por la necesidad de contar con un estándar para las conexiones de red. Al igual que con la red eléctrica en sus comienzos, las redes eran muy distintas entre sí. Durante los años 60 y 70 las redes comenzaron a expandirse, pero se encontraban con un límite. Se tenían varias empresas desarrollando hardware y software totalmente distintos y estas redes eran totalmente incompatibles entre sí. En 1984, la ISO, la Organización Internacional de Estándares, lanza el modelo de referencia OSI, el cual brinda pautas y delineamientos sobre cómo debe estar construida una red. El modelo OSI es como el plano de la cañería de una casa. A nivel de red, describe cómo debe estar construida una red para asegurar la compatibilidad sin importar qué software o hardware se esté usando. Además, describe cómo deben fluir los datos a través de la red, de la misma manera que el plano de la cañería debería describir cómo fluye el agua tanto dentro como fuera de la casa. El modelo OSI divide el problema de transmitir datos de un punto A un punto B en problemas más simples, independientes entre sí. A esta división se le llama división en capas. El modelo OSI consta de 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y capa física. Las capas 1 a la 3 controlan la transmisión física de los mensajes. Las capas 4 a la 7 se encargan de la transmisión precisa, o sea, sin pérdida de datos entre los equipos de la red. La razón de dividir en capas el problema de enviar datos a través de una red es poder manejar de forma más sencilla la complejidad de la transmisión de información, además de permitir que los cambios en una capa no afecten el funcionamiento de otra. Por ejemplo, el descubrimiento de una nueva tecnología en una de las capas no va a afectar el funcionamiento de las demás capas. Por último, permite definir interfaces compatibles para todos los fabricantes. Vamos a comenzar a ver la función de cada capa. La capa 7 es la capa más cercana al usuario, es la que brinda los servicios de red a las aplicaciones. La capa inferior, la capa 6, es la de presentación. Se encarga de entregar los datos a la capa 7 de manera que ésta pueda procesar los datos que recibe de la capa 5. Funciona como una traductora entre capas. La capa 5 se encarga de administrar las sesiones entre las aplicaciones, sincronizando el intercambio de datos entre dos equipos de la red. La capa 4 se va a encargar de segmentar el flujo de datos. La capa 3 se encarga de proporcionar conectividad y seleccionar la ruta más óptima entre los sistemas que se van a comunicar. La capa 2 se encarga de asegurar la correcta transmisión de los datos a través del enlace físico. Y la última capa, la capa 1, define las especificaciones físicas y mecánicas para la transmisión de datos, por ejemplo, el voltaje, las frecuencias, entre otros detalles físicos. En verdad, cuando un equipo A transmite datos a un equipo B, los datos fluyen desde la capa 7 a la capa 1, luego por el medio físico y luego de la capa 1 a la capa 7 del otro equipo. A nivel lógico, funcionan como si cada capa tuviese una conexión directa con su capa par del otro equipo. Esto se logra mediante el encapsulamiento de datos. Cada capa agrega un bloque de datos al dato original a transmitirse. Al llegar a la capa 1, se tienen los datos originales, más los bloques agregados por cada capa. En el destino, cada capa se encarga de leer solo la información que agregó su capa par y entregar los datos restantes a la capa superior. Ahora, teniendo 7 capas, ¿cómo podemos recordar fácilmente sus nombres? En inglés hay varios métodos mnemotécnicos. En español les voy a dejar de tarea encontrar el suyo. A nivel del sistema operativo, el modelo OSI está implementado en los drivers del sistema de archivos, en los protocolos de transporte, de los cuales vamos a hablar en las próximas clases, y en las interfaces de red y drivers. También en las próximas clases vamos a ir profundizando cada una de las capas del modelo OSI. Eso es todo por esta clase. Si tienen alguna pregunta, no olviden dejar sus consultas en el Classroom y nos vemos en la clase que viene.